Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Este era el ejercicio de la tarea. Entonces, profesor, buenos días. Hola. Entonces, ¿Qué tal de año nuevo? todo bien, gracias a Dios. Ahí, esa es la actitud. Entonces teníamos la tarea de la vez pasada sobre los flujos de efectivo y entonces ahí nos mostraban un estado de resultados del año 2019. Después el estado de situación financiera 2018-2019. Y nos decía en una nota al final, la asamblea de socios de la entidad acordó el pago de dividendos por la suma de 20,000. O sea, que cada año se iban a pagar 20,000. Después, correspondía hacer la hoja de trabajo para el flujo de efectivo, buscando las variaciones. Aquí lo que buscamos siempre es las variaciones del año en curso y con el año anterior. Entonces vemos que las cuentas han sufrido cambios, pueden haber aumentado, pueden haber disminuido o se mantuvieron constantes durante los 2 años sujetos de comparación. Después esas variaciones, nosotros las clasificamos en entradas o salidas. Y después clasificamos según sea la actividad de operación, inversión o de financiamiento. Entonces, en esa tarea, la hoja de trabajo resultante era esta. Y ahí vemos que las sumas iguales, como sabemos, tanto las entradas como las salidas siempre tienen que cuadrar, o sea, dar sumas iguales. Entonces ahí tenemos 78,800. Creo que Andrés me preguntaba sobre el financiamiento el día de ayer. Y ahí lo que existía era una cuenta. Esta cuenta de ella, sabemos que el pasivo no corriente entra como financiamiento y también entra como financiamiento algunas cuentas de patrimonio siempre y cuando constituyan entradas o salidas de efectivo, que esas las podemos ver en la práctica cuando nosotros compramos, vendemos acciones. Pero decimos, cuentas de resultados no van a formar parte de financiamiento, porque en ningún momento constituye una entrada o una salida de efectivo, sino simplemente constituye saber cuál fue el resultado de la compañía en relación a si ganó o perdió. Igualmente cuando esos resultados se van acumulando. Y en el pago de dividendos, obviamente sí, porque ¿de qué resulta el pago de dividendos? Resulta de una decisión de los accionistas en relación a las utilidades obtenidas. ¿Las vamos a capitalizar o simplemente se van a ir acumulando? Por eso tenemos esas cuentas de resultados acumulados, que año tras año ahí se puede ir acumulando el 100% de tu ganancia o una parte. Y en ese caso también no va a formar ninguna entrada o salida del efectivo.
Después teníamos el flujo de efectivo por el método indirecto, que siempre comenzamos con la utilidad del ejercicio y después le tenemos que sumar esos gastos que no representan entradas ni salidas, esas variaciones de la depreciación y de la amortización, que ya sabemos que eso lo vamos a ocupar porque la ley nos permite deducirnos de nuestros impuestos y tenerlo como un gasto, pero que en realidad eso jamás va a ser una entrada o una salida, en este caso una salida de dinero, de efectivo. Simplemente es un bolsón, un escudo fiscal que se utiliza para pagar menos impuestos. Y que obviamente la ley nos ampara, nos permite y lo podemos hacer. Por eso siempre se va a sumar. Después teníamos las actividades de operación, ahí habían entradas de inventario, gastos pagados por anticipado, gastos acumulados por pagar, y en salidas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y provisiones. Después en actividades de inversión teníamos entradas activos financieros y salidas propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión. Y en financiamiento el documento por pagar, y le íbamos a añadir aquí los dividendos por pagar, que es la nota que estaba al final. Entonces con eso nosotros llegábamos a los resultados de las cuentas del efectivo, que ahí teníamos una variación de 4.700, un saldo inicial de 55.900 y un saldo final que sería de 51.200, que esos datos son los que teníamos acá en la hoja de trabajo. Aquí en la hoja de trabajo teníamos esos datos que era a donde nosotros teníamos que llegar o a los que siempre debemos de llegar en un flujo de efectivo. Después teníamos el otro, este es el método directo, que no lo pedí, pero aquí lo voy a mostrar, que tenemos ahí el efectivo recibido en caja, que es las ventas menos la variación de cuentas por cobrar, los gastos acumulados por pagar, gastos pagados por anticipado, y después tenemos en la salida las provisiones, el pago a proveedores, que resulta del costo de venta menos las cuentas por pagar, pago de gastos de operación, tenemos gastos financieros y el impuesto sobre la renta. Aquí ya sabemos que el método directo resulta un poco más difícil porque es reestructurar todo el estado de resultados. Y en este ejercicio nosotros teníamos un estado de resultados con muchas más cuentas que en el que yo hice en la pizarra. Pero aquí simplemente es reestructurar. O sea que si aquí teníamos más ingresos, era solo tomar el total de ingresos. Como las ventas. En el otro me parece que era ventas. Entonces aquí era el total de ingresos, ahí teníamos los datos de costo de venta, después de los gastos, todos los gastos y el impuesto, que es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos todito estas cuentas de acá, incluirla con las variaciones de operación para poder tener, llegar al mismo dato del método indirecto, porque al final los dos métodos dan lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo aquí en mi estado de flujo efectivo con el método indirecto, mis actividades de operación, esas mismas actividades de operación son las que yo voy a incluir en el método directo. Aquí mismo, en las actividades de operación, nada más. La diferencia es que aquí van relacionadas con todas las cuentas del estado de resultados. Por eso resulta más difícil, porque si lo vemos aquí en el indirecto, nosotros ya comenzamos con utilidad del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio, ya sabemos que está al final. Está al final de aquí, no tocamos estado de resultados, sino más bien nosotros comenzamos con el resultado del estado de resultados, valga la redundancia. Entonces, por eso resulta más fácil. En cambio, en el método directo, yo necesito incluir toditas las cuentas del estado de resultados, sumando
o restando las variaciones de las actividades de operación, y por eso yo llego al mismo resultado. Es hacer lo mismo de dos formas, una forma más corta, una forma más larga. Obviamente la forma más larga es la que resulta más difícil. Después ya las actividades de inversión y las actividades de financiamiento es lo mismo, y por último voy a llegar al mismo resultado de la variación de la cuenta de efectivo equivalentes al efectivo, el saldo inicial y el saldo final, que es lo que yo tengo aquí en mi hoja de trabajo. Entonces, por eso es que vamos a realizar, como les decía, en la práctica se realiza más el método indirecto, que es el más fácil, pero es bueno saber las dos formas de realizarlo. Vaya que en algún tipo de trabajo nos pidan el método directo, entonces ya sabemos cómo realizarlo. Aquí es muy importante el flujo de efectivo para todo tipo de empresas, porque vos estás viendo cómo está variando el efectivo, asimismo de dónde ha salido o hacia dónde va. Entonces se ha destinado más a operación, más a inversión. ¿Cómo se ha obtenido ese dinero? ¿Ha sido de fuentes internas, de fuentes externas? O sea, ha sido por medio de mucho préstamo que tenés, o más bien se ha reinvertido o han invertido los socios. Y además estás viendo cómo está tu nivel de operación o tu nivel de inversión en relación al movimiento del dinero. Y el dinero, como vemos, es lo que determina que una empresa vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Porque sabemos que la mayoría de las empresas que cierran es por falta de efectivo. O sea, es insolvencia económica, no tenés dinero para cubrir tus gastos, y ahí es donde tenés que comenzar a vender algunos activos para generar algún tipo de efectivo y poder operar, y en esos casos ya vas hacia la bancarrota. Entonces, el flujo de efectivo va a ser determinante, siempre se debe de hacer. Ya sabemos que, como decíamos, lo podemos hacer de 2 meses, comparando el mes actual con el mes anterior, o si no, por lo menos hacerlo una vez al año, que sería compararte tu año en curso con el año anterior, porque es muy importante, y vemos que también forma parte de los principios y también de las NIF. Entonces, utilizando ambas políticas contables, o las NIF también veían, cualquier política de estas contables, entonces ellas incluyen realizar el flujo de efectivo. ¿Cómo les digo? ¿Los tiene bien? ¿Preguntas? ¿Todo bien esa tarea? A mí me dio solo la parte de las variaciones. Las sumas iguales, pero y ahí ¿cómo le digo? El estado de flujo, ese ahí sí no me cuadro. Y no lo quise componer, me dio pereza. Ahí se quedó con el año viejo porque me dio pereza estarlo revisando. Yeah, Aragán. ¿Y vos, Angie? A mí me cuadró, pero los documentos por pagar los puse en actividades de operación. El pasivo no corriente. Sí, yo creía que era a corto plazo. Igual, yo lo puse como operaciones. El financiamiento es la única que hay, ¿verdad? Sí. Y resultados acumulados, eso no se toma en cuenta. Ah, yo no lo clasifiqué ahí. Pues está malo. No, yo lo saqué del libro y lo puse directo, así. Yo ya lo puse aquí a la par. En el libro sale aparte el estado y aparte cada año. Ya. Aquí los puse directo yo. No clasifiqué ni los activos, los clasifiqué. Ya.
Pero obviamente ustedes ya sabían hasta dónde llegaba, por ejemplo, el activo corriente y el no corriente. Sí. Por eso estaban después de las provisiones. Sí, es que ese libro jodido está todo feo. ¿Por qué? Como, no yo como tiro ahí el estado. Todo revuelto. ¿Cuál? Activo, después pasivo y patrimonio, todo pegado. Esto yo lo tapié. Yo lo tapié. Profe, esa cuenta de activo intangible era de inversión. Y sí, porque ahí está el activo no corriente. El activo corriente llegaba hasta gastos pagados por anticipado. Ya de aquí para allá ya sabías que era activo no corriente. Por lógica, digamos un poco. Solo serían dos porque uno queda en cero. Ajá. Profesor, enseñe el estado de flujo. El método indirecto. Sí, el método indirecto. Ese. Enseña la parte de arriba. Ahí lo vamos a componer después. Lo va a subir este documento usted. ¿Sabes? Lo subo a WhatsApp. Dele pues para componerlo. Entonces la Angie solo tiene, digamos, lo de documento. Angie, vos dejaste en financiamiento solo la dividendo. No, profe, también nos puse en operación. Ah. Todo lo, no pusiste nada en financiamiento. No. Profe, la verdad es que lo tengo diferente a usted y con resultados diferentes. Pero al final a mí me cuadró con los 4.700. Los 4.700. Igual a mí. Sí. Por ejemplo, ahí donde tienen los 10.500, a mí me da 5.500, creo. Sí, quizás me imagino que metiste los documentos por pagar. O los activos. Lo que me dijiste, algo de activos financieros, no sé. Es en cuestión de ubicación. Pero al final igual a mí me cuadró haciendo la suma y la resta, me cuadró los 4.500. Pues 700. lo que hay es diferencia en la ubicación de las actividades de operación, inversión, financiamiento. Pero me imagino que bien la tenéis, como te cuadra en la hoja, entonces vos la tenés bien en entrada y salida. Por eso es que te va a dar lo mismo. En eso no tenemos diferencia. En la variación de entrada o salida. Tenemos diferencia en la clasificación de las actividades. Bueno, ahí se los voy a compartir y también para que vean el otro método. Se los voy a compartir al grupo de WhatsApp. ¿Oyeron? Dele pues. El día de hoy puse el inventario para el día que llegue, la semana que viene, dar los estados financieros combinados. Ahí como que hice un cambio, porque esto de inventario ya ustedes ya lo manejan la parte teórica, digamos. Aquí no cambia mucho, tanto.
Y lo que corresponde a ejercicio es un ejercicio súper pequeñito, que está súper fácil, que igual lo vamos a ver. Pero para los estados financieros combinados, que es un poquito, digamos que tampoco es difícil, pero es un poquito más largo, eso mejor lo explico en pizarra. Y ahí es un poco de sumar. Podríamos decir un poquito largo, pero es fácil. Pero eso mejor lo explico en pizarra. Mejor explico de ahorita virtual o del inventario, que es más cortito, la parte práctica. Entonces ya sabemos que el inventario es la parte, podríamos decir, fundamental, esencial, más importante, tanto de una empresa comercializadora como una empresa de producción, porque ya sabemos que el inventario es el mayor activo que va a tener este tipo de empresas, y entonces ahí es donde se le va a dar el mayor cuidado en lo que representa lo que es la contabilización, el registro, lo que tiene que ver con el control interno, que es la parte de cuidar, proteger todo lo que es el inventario. Entonces, si nos vamos a los principios de contabilidad generalmente aceptados, sabemos que los activos los mantenemos a un precio histórico, en este caso sería el precio de compra. Entonces, nuestro inventario, si usamos principios, los vamos a contabilizar, los tenemos contabilizados de acuerdo a una factura de compra. Ya sabemos que, por ejemplo, si nosotros compramos acá en Nicaragua, entonces ahí tenemos compra más gastos de compra, y los gastos de compra son, pueden ser sencillos porque pudiese ser el transporte. ¿Cuánto te cuesta trasladar ese inventario hasta tu bodega? Y entonces eso se lo vas a añadir ahí al costo, para después sacar el costo unitario y determinar el precio de venta. Pero también sabemos que puedes comprar en el exterior, y entonces ahí vienen todos los gastos aduaneros. Entonces todos esos gastos aduaneros, tenés impuestos aduaneros, los gastos de aduana si paga un agente aduanero. Entonces todo eso se lo va a añadir al costo del producto, y es donde llegamos al final, cuando ustedes me imagino que ya aprendieron a hacer una póliza de importación. Entonces ahí teníamos el costo total de la importación entre el total de unidades que estás trayendo, y ahí sacas el costo unitario. Pero si nos vamos a analizarlo, esa póliza de importación, vos a esos productos que estás trayendo del exterior, ellos tienen un costo unitario, obviamente, que lo estás comprando, pero a todo eso le vas a añadir lo que te cuesta. Puede que pagues embarque, puede que pagues avión, después esa mercadería baja y entra a aduana, después tienes que hacer todo el papeleo para sacarla de aduana. Hola. Profesor, eso que está explicando usted, ¿en qué clase la tuvimos que haber visto? Contabilidad 2. Ah, pues andamos perdidos porque no vimos. Sí, contabilidad, la di en contabilidad 2 yo. Entonces, bueno, la liquidación de póliza es muy importante, de contabilidad 2. Entonces ahí vos ves que, entonces, decimos, baja la mercadería, puede ser de un avión, puede ser de un barco, y entra aduana. Entonces ahí viene la parte de sacar esa mercadería, que ya sabemos que si es hasta $1000, vos la podés sacar personalmente. O sea, vos como persona natural o persona jurídica, puedes irte a hacer esa gestión. Ya mayor a $1000 no la puedes hacer vos. Ahí tenés que contratar a un agente aduanero. Entonces, desde el momento que contratas a un agente aduanero, entonces le estás pagando. Eso ya es un costo. Y después viene lo que es la determinación de los impuestos de internación, que ahí la aduana, los que trabajan ahí en aduana, van a determinar dependiendo de dónde venga ese producto. Por ejemplo, yo les comentaba a mis alumnos, yo traje ropa de Guatemala. Entonces, yo traje más de $1000. Ya no lo podía hacer yo. Mi producto lo traje en avión. Entonces yo pagué avión para que esa ropa viniera a Nicaragua. Después cuando baja allá del avión,
y entré en aduana, entonces en ese momento yo no podía porque era mayor a $1000. Entonces contraté a un agente aduanero aquí en Nicaragua, quien se encargó de hacerme todo el trámite de sacar la mercadería de aduana. O sea, él me la iba a entregar hasta mi casa, pongamos. Entonces ahí viene la determinación de la aduana de cuánto me va a cobrar en impuestos, porque ya sabemos que, por ejemplo, en Nicaragua tiene suscrito relaciones comerciales con otros países, o dentro del mismo Centroamérica. Yo la traía de Guatemala, entonces, por ejemplo, yo no iba a pagar DAI, pero sí pagué IVA y pagué por algunas chaquetas que traía, poquitas, pagué ISC, que es el impuesto selectivo al consumo, porque aduana determinó que esas chaquetas eran ya como de lujo, pues ya no entraban en ropa normal, entre comillas. Entonces ya, pum, otro impuesto. Entonces ahí el agente aduanero me avisa a mí o me manda lo que es el cobro de los impuestos, yo le transfiero, él paga y después yo le pago ya cuando libera la mercadería, cuando uno paga los impuestos, libera la mercadería y entonces el agente aduanero te la lleva a tu empresa o a vos como persona y a ese momento a él le paga su servicio. Entonces todo ese costo, estamos viendo que del costo de la compra, yo ya había, obviamente, para que esa mercadería subiera a un avión, yo ya la había pagado al proveedor y entonces pues yo le añado todos esos costos, por eso es que resulta muy caro lo que es traer mercadería y por ejemplo yo que soy un pequeño emprendedor, entonces no me conviene. Conviene a las empresas, obviamente las empresas, vos vas a trabajar en empresas donde compren en el exterior, donde importen mucha mercadería, porque estamos hablando pues de empresas grandes, sociedades anónimas, inversionistas, y eso es normal en una empresa. Cuando ustedes vayan a trabajar, entonces van a ver mucho de estas operaciones de compras de mercadería. Yo lo miro como muy caro porque soy un emprendedor. Entonces todo ese costo se lo tenés que añadir a tu mercadería. Eso lo va a hacer toda la empresa que importe y después vos de ahí vas a sacar el costo unitario. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, cuando ustedes vieron la póliza, se fijaban que el IVA no se incluye dentro del costo. ¿Pero por qué? Porque son sociedades anónimas y el IVA que vos le pagás a la aduana va a entrar como un IVA acreditable tuyo, que te lo vas a acreditar en tu declaración de impuestos. Por eso es que vos ves que dentro de la póliza, en la columna 18, si no me equivoco, cuando vos sacas el costo unitario, entonces no incluís el IVA. No lo incluís por eso. Pero en el caso mío, por ejemplo, que soy cuota fija y me dedicara a importar mercadería, yo lo tengo que incluir. ¿Por qué? Porque yo no soy retenedor de IVA y yo en ningún momento me puedo acreditar ese IVA. Entonces eso hace todavía que mi costo unitario aumente. Entonces ahí tenemos, así tenemos evaluados los inventarios. En el caso de las NIF van a cambiar un poco porque si bien es cierto, vos tenés un inventario contabilizado a su costo de adquisición, las NIF dicen vos vas a tener que reevaluar tu inventario. Una medición posterior del inventario, es decir, que cada año vos vayas midiendo cuánto vale tu inventario, porque puede ser que algunos tipos de productos que vos tengas estén desfasados, ya no tengan la misma calidad, hayan perdido su valor. Entonces todo eso vos lo tenés que reconocer dentro de tu contabilidad para tener ese valor real. ¿Cuánto vale hoy tu inventario? Porque no es lo mismo, empezaste con un inventario el 1 de enero del año, pero y digamos, llegaste al 31 y todavía podés tener de ese inventario, ya cumplió un año, digamos, y no lo has podido sacar, no lo has podido vender.
Entonces vos tenés que ir a tu bodega y revisar ese inventario. Vos cuando haces una evaluación de tu inventario, una toma física del inventario, que es que te vas a ir a contar uno a uno todos los productos que tenés, entonces no solo estás viendo que hayan 10 mesas, 10 sillas, 100 juguetes, 1000 bicicletas, vos también tenés que ver el estado físico en el que se encuentran esas 1000 bicicletas, por ejemplo. Entonces, las NIF, por eso es que permiten tener tu inventario valuado a lo real, a lo de hoy. ¿Por qué? Porque vos vas a reconocer esas pérdidas, esas mermas, esos deterioros que han sufrido tus inventarios y los vas a reevaluar. Porque vos vas a decir, esto me costó 1000 Córdoba. Ah, yo tengo mi factura que me costó 1000 Córdoba este producto. Ve, pero ya no tiene, ya está descolorido o se dañó una pieza, entonces ya no vale los 1000 Córdoba. O sea, vos reconoces, esto yo lo puedo vender en 500 Córdoba, la mitad de su valor. Entonces, no va a ser lo mismo que vos tengas contabilizado 1000 Córdoba, cuando en la realidad eso no vale 1000 Córdoba. Digamos, le vale unos 500 Córdoba. Como las camisas. Claro, ahí tenemos un claro ejemplo de eso. Y entonces, por eso es que podríamos decir que con los principios uno tenés un costo real. Vos tenés tus activos valorados al precio antiguo, al precio de compra, al precio de adquisición. Por eso es que las NIF son modernas. Entonces, aquí lo importante al inicio nos dice que los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en proceso de producción con vista a esa venta en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción. Por eso aquí estoy hablando tanto de empresas comerciales como empresas de producción, porque ya ustedes que están viendo contabilidad de costos, entonces ahí vemos que hay inventario de material y suministro, inventario de producción en proceso, inventario de productos terminados. Entonces, ambos tipos de empresas, la que comercializa, que es la que compra para revender, y la que lo produce, tienen inventario. Y el inventario es aquel bien que vos tenés disponible para la venta, o como dice aquí, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros que después los vas a transformar en un producto terminado. Aquí nos da ejemplo. Una entidad negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderla para obtener una ganancia. Eso ya lo vemos que es en el negocio de bienes raíces. Las propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario. Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones. En el ejemplo dice que una entidad mantiene un edificio para obtener rentas por arrendamientos operativos de terceros. El edificio no forma parte del inventario, es una propiedad de inversión. Entonces ahí vemos diferencia entre determinar qué es un inventario o si no es un inventario es un activo fijo. Entonces ahí no debemos de mezclar lo que ya es un activo fijo con lo que es un inventario. Eso va a estar determinado por el giro de negocio de la compañía. Entonces ahí lo que te quiere decir es que algunos inventarios pueden ser activos fijos, o un activo fijo puede ser un inventario dependiendo de lo que se dedique la compañía. Por ejemplo, si vos por ejemplo, una moto, si vendes motos, entonces vas a tener las motos como inventario. Pero si sos una empresa repartidora, entonces tus motos van a ser tus activos fijos. Entonces, lo inicial es reconocer qué es un inventario y qué es un activo fijo. Aquí dice que las NIF se van a aplicar la que corresponde al inventario, excepto a las obras en progreso que surgen de contratos de construcción, instrumentos financieros
los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. Entonces, esto ya por ejemplo, los instrumentos finales, los contratos de construcción, el primero. Entonces, hay una NIF que vamos a ver relacionadas con los contratos de construcción y no forma parte de inventario. Los instrumentos financieros, hay una NIF especial para los instrumentos financieros, no forman parte del inventario. Los activos biológicos, hay una NIF especial para los activos biológicos y no van a entrar dentro de los inventarios. Los activos biológicos ya sabemos que, o lo van a ver, que son los seres vivos como las plantas o los animales. Y no se aplica la medición de los inventarios mantenidos por productores de productos agrícolas o forestales, intermediarios que comercian con materia prima cotizada. Después está la forma de medir o contabilizar los inventarios. Primero, el costo de adquisición, que es lo que les estaba explicando sobre los costos de internación, porque aquí lo dice, los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales. Si se ven ahí, por eso les estaba explicando. En el caso de, por ejemplo, en los impuestos de importación, vos lo que tenés es el IVA como recuperable porque lo vas a, el pago que hagas a la aduana lo vas a contabilizar como IVA acreditable. Entonces el IVA acreditable después con el IVA por pagar. Te lo acredita. Pero esos otros impuestos como el DAE, derecho arancelario a la importación, el mismo ISC, si no está abierta esa obligación, entonces no te lo vas a acreditar, a menos que vos vendas productos de lujo y digamos que así abriste tu idea de negocio en la DGI cuando obtuviste el RUC. Entonces ahí te van a abrir el ISC. Por ejemplo, una tabacalera o la cervecería, que son productos con ISC. Entonces esas empresas cuando abrieron, entonces tienen abierta esa obligación de pagar ISC. En ese caso, cuando ellas compren un producto en el exterior y les cobren ISC, ellos se los pueden acreditar como el IVA, porque ellas tienen abierta la obligación de ISC. Y va a ser igual como el IVA, porque tenés un IVA por pagar y un IVA por cobrar. Igual vas a tener ISC por pagar y ISC por cobrar, porque vos igual se lo vas a cobrar a la persona. Pero en el caso, por ejemplo, de que vos no tengas abierta el ISC como obligación ante la DGI, entonces ese impuesto vos no te lo podés acreditar. Y entonces se lo tenés que incluir al costo del producto. Igual, el ISC, el impuesto selectivo al consumo. Y va, por ejemplo, ahí los cigarrillos, van todos los licores, van todo esto, como les digo, vehículos de lujo. Por ejemplo, yo les decía que a mí me cobraron ISC por unas chaquetas de hombre y unas chaquetas de mujer que traje. Entonces ahí en la ley está todos los productos que son sujetos de ese impuesto. O sea, no son todos, son ciertos productos que están en esa lista. Entonces ese es un costo añadido porque, por ejemplo, me cobran el 12%, y ahí mismo están las tasas a la par según el producto de cuánto es. Entonces, si me cobran el 15% del IVA, el 12% de ISC, entonces eso me está encareciendo a mí el costo. Y eso se lo tengo que añadir a mi producto. Entonces, el producto se va encareciendo a medida que más impuestos vos vayas pagando, eso se va volviendo más costoso. Y después, cuando vos, por ejemplo, determines tu precio de venta, ese precio va a ser alto y después te va a costar vender los productos, que fue lo que me... Después la gente no va a comprar. Por eso fue lo que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque yo, como les digo, todavía peor, porque soy un cuota fija, que no tengo abiertas obligaciones como IVA, ISC, nada de eso. Entonces yo no me puedo acreditar nada de eso y yo se lo tengo que meter directamente al costo del producto. Entonces mi costo unitario se eleva. Después le tengo que añadir un margen de ganancia, obviamente, porque para eso fue que creé un negocio, para poder ganar algo, pero
todo eso me va aumentando el precio de venta. Al final se vuelve un precio alto y la gente no me va a pagar porque encuentra muy caro